Hoy es el Super Sunday, Super Bowl, y la verdad a mí no me importa. No hay ninguno de los equipos que me importan, entonces por eso vengo vestido de Chiefs, para que me importe el fútbol, que sí disfruto ver un buen juego de fútbol. Y es el último por, ¿qué? ¿8 meses? No sé cuántos meses, pero un chorro. Y pues es el último por un buen tiempo, entonces para que me importe, pues tenía que portar algo de Chiefs. Además de que este domingo vamos a hablar de los jóvenes y por eso entonces vengo con hoodie y gorra. A ver si lo pongo así mejor. Para que me comporte un poquito así como joven. Para la serie que seguimos viendo en este momento. Y creo que tienes la cortinilla, Jenny. Ok, entonces escuché el audio de la compu, así que dejaré que pase la cortinilla. La mesa del Señor. El sociólogo Chris Smith de la Universidad de Carolina del Norte condujo el Estudio Nacional de la Juventud y la Religión. Encuestaron a miles de jóvenes de 17 años de todos Estados Unidos y luego después de 4 años respondían preguntas acerca de sus actitudes hacia ellos mismos, la escuela y el futuro. Esta fue la conclusión. Dr. Smith dijo lo siguiente: entre más religiosos eran los jóvenes, entre más asistían a la iglesia, mayor era su perspectiva positiva de la vida. Y eso habla, como dijo el pastor Alan hoy, hacia la salud mental o la falta de salud mental y la mucha ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque no son religiosos, no asisten a la iglesia. Entonces, no tienen esa perspectiva positiva de la vida. Tienen mayor autoestima y confianza los que sí asistían a la iglesia y menos odian la escuela. 31% asistían cada semana a la iglesia y muy por arriba de los no religiosos disfrutaban más de la vida, sentían que sus vidas eran útiles, tenían esperanza para el futuro y tenían un sentido de orgullo y satisfacción. 31% nada más de los jóvenes asistían, y eso fue un estudio hace varios años. Yo supongo que el día de hoy ha de ser hasta menos. Aunque aún Charlie Kirk mencionó, y muchos han mencionado, que últimamente parece que los jóvenes varones se están volviendo más y más conservadores y regresando a Dios. Las chicas, sin embargo, se están haciendo más y más liberales y más de no poner a Dios en su vida, sino buscar vivir bajo su propia voluntad. Es una frustración ahorita grande que hay en la sociedad. Mi punto hacia esto es que vamos a hablar de los jóvenes. Y nada, como dijo el mismo pastor, nada te hace más contento, feliz y andar con mayor paz, el fruto del Espíritu, pues, como cuando uno está en la palabra y está fiel a la iglesia. Y por eso estamos viendo esta serie, La Mesa del Señor, porque una iglesia que es bíblica hace lo bíblico, o sea, funciona como Dios quiere. Y los objetivos de esta serie, sigamos viendo, es explicar la función de nuestra iglesia, exponer la visión que tenemos y evaluar el crecimiento espiritual, ¿verdad? Cómo andamos, y ayudar a encaminar a cada uno a que se identifiquen qué sí estoy y cómo le hago para llegar a la siguiente, cómo avanzar en la madurez en la mesa del Señor. Entonces, primero vimos el modelo general. El reino de Dios es como una cena donde se sirve el pan de vida, el agua de vida, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y al estar conviviendo juntos en la mesa, hasta Efesios dice, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo.
La primera silla que vimos, la silla de honor, la más importante de todas las sillas de esta mesa, es la silla de los invitados, los inconversos. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido y dijo a sus discípulos, en otras palabras, nos dice a nosotros, como el Padre me envió, también yo les envío a ustedes al mundo. ¿A qué? A buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces esta silla es demasiado importante. Ojalá que estés últimamente cambiando, clamando a Dios. Dios, ayúdame. Dame la oportunidad de traer a alguien, un vecino, un amigo, un familiar, un colega de trabajo, traer para poder llenar. Tú me has encargado esa silla y estoy trayendo sillas vacías y yo no quiero hacer eso. Clama a Dios porque te use para ser fiel en lo que te ha encargado, que es llenar esa silla. Luego vimos la segunda silla. La semana pasada, los niños espirituales, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y no hay pecado ser niños, todos empezamos como niños, nadie nace a los 20 años, nacemos como bebé, toma tiempo a criar un niño, un bebé, para que, y cuando es niño, piensa como niño, habla como niño, juzga como niño. Todo eso vimos la semana pasada, pero debemos de tener el compromiso de madurar, el compromiso de crecer. Pues esta semana, hoy, yo quiero hablar de la tercera silla, los jóvenes espiritualmente. Y para eso tenemos que ir a 1 Juan capítulo 2, y vemos que hay 3 etapas de crecimiento espiritual. Todos los miembros de una iglesia se dividen en estas 3 categorías: niñez, juventud y madurez. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes. Y lo que vamos a ver hoy, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a ver que un buen joven espiritual está demostrando estas 3 cualidades, estos 3 aspectos en su vida. Entonces hay 3 etapas de crecimiento espiritual. La niñez abarca los primeros 2 niveles del discipulado, que es el arrepentimiento e iluminación. Juventud es cuando empezamos a participar en el ministerio. Significa que estás evangelizando a los perdidos y discipulando a los creyentes. Y cuando tú eres activo en hacer eso, empiezas a ser un joven espiritual, participando en el ministerio, desarrollando tu liderazgo. Ese es el nivel 4, hasta pasar una prueba de pruebas, que es la consagración, porque nada como la adolescencia, la juventud, como para pasar ese choque tremendo que hay con los padres, ¿no es cierto? Ustedes, cuántos tienen jóvenes o han tenido jóvenes, saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Todavía Howard y Brenda no, están con los chiquillos y dicen, no me tengo suficiente con ahorita los 2, 3 años, 4 años. No me imagino a los 14, 15, 16, 18 años. Viene. Y luego, si pasan esa prueba, que no todos pasan el 5º nivel espiritualmente, pero sí entramos a la madurez, que abarca el nivel 6, responsabilidad de liderazgo, y 7, visión mundial. Entonces hoy vamos a hablar en cuanto a los jóvenes. Y ahí en tu pasaje de base, si quieres abrir tu Biblia, en 1 Juan capítulo 2, es donde vamos a estudiar y sacar nuestros puntos principales de este mensaje. ¿Cómo funciona una iglesia bíblica? Pues es como una mesa, y alrededor hay varias sillas, y hay niños y hay jóvenes. Y si tienes hijos chiquitos con jóvenes, al mismo tiempo sabes que hasta usas a los jóvenes para ayudarte a echarte la mano con los niños. A veces siéntate a un lado, asegura que no agarre esto, asegura que me ayudes en esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes son poderosos. Proverbios 20, 29 dice la gloria. Bueno, primero Juan, te lo brinqué, perdóname, Jenny. Dice, si puedes regresar. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois, ¿qué dice? Fuertes. Los jóvenes son poderosos.
Son poderosos. Y Proverbios lo dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Esa es la gloria de los jóvenes. Los jóvenes levantan cosas pesadas. Tienen energía, pueden desvelarse toda la noche y seguir el siguiente día. ¿Te acuerdas de esos días? Yo no recuerdo ya de esos días. Ya, yo trato de hacer eso. Yo soy un animal nocturno. Yo soy un búho. Mi mejor trabajo es de noche. Y recientemente al ver Apocalipsis, el pastor Alan dice, es cuando Dios hace su mejor trabajo en la noche. Yo digo, amén. Tengo esa parte divina en mí. Es en la noche en que yo me inspiro. Todas las canciones que he compuesto normalmente es en la noche, y estoy cantando y grabando hasta las 3, 4 de la mañana. Gloria, ha aprendido a dormir con las luces prendidas, o cerrar la puerta, o a poner la almohada arriba de la cara, o cosas así, porque, y lo bueno es que ahora pues tenemos un cuarto aparte, ¿verdad? Si quiero trabajar, vete allá y déjame en paz, déjame dormir. Pero en los 20, Gloria y yo manejábamos 40 horas sin parar. Hubo una ocasión, cuando eres misionero y estás tratando de sacar citas, tienes que hacer como 20 llamadas para que una iglesia diga que sí, ven, presenta tu ministerio. Tienes que estar en como 10 iglesias para que uno diga, vamos a empezar a sostenerte mensualmente como misionero. Normalmente, si es una conferencia misionera, es casi asegurado, no siempre, pero casi asegurado que te van a tomar. Entonces tú empiezas a llamar y dices, oye, voy a estar en el área en septiembre, ¿puedes? Híjole, no, estoy lleno, pero nuestra conferencia es en marzo, ¿puedes? Y dices, bueno, no tengo nada en marzo todavía. Sí, sí puedo. Y luego vas llenando el calendario y te das cuenta de repente que estás en Massachusetts el domingo. Y para el miércoles empieza una conferencia misionera en Arizona. Y dices, ay Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Y despertamos una vez el lunes, salimos del hotel y a las 11, y teníamos todo, o sea, una minivan, 2 niños, tomábamos 1 hora para empacar la camioneta. Era una mudanza casi cada 3 días. Okay. Sacas cosas, estás ahí un rato y lo pones todo, y vivimos 3 años sin que nuestra ropa estuviera en un cajón. ¿Puedes captar esa idea? 3 años de maletas. Eso está difícil. Y nunca en un lugar más que 5 días, porque normalmente las conferencias misioneras duraban 4 o 5 días. Entonces nunca más. Entonces, despertamos en Massachusetts, ahí por Boston. El lunes a las 11 salimos, manejamos todo el día, estoy hablando de toda la luz del día, toda la noche, madrugada, todo el día siguiente, no paramos. Y cuando digo no paramos, estoy diciendo que solo nos paramos cuando después de 5 o 6 horas necesitaba más gasolina. Solo es cuando nos paramos para ir al baño. No sé cómo, mis hijos eran excelentes, no necesitaban ir al baño más que cuando nos paramos para ir al baño. Entonces nunca William a los 3 años pedía que lo paráramos para ir al baño. Él iba al baño cuando nos parábamos por gasolina, es cuando comprábamos de comer, y el resto del tiempo no parábamos. Y cuando digo no parábamos, estoy diciendo, si ya no aguantaba, me estaba durmiendo, nosotros en plena carretera íbamos cambiando para que ella se tomara asiento a manejar y yo me ponía a dormir. Y cuando ella se cansó, nos cambiábamos así, y no frenábamos, no salimos, nos cambiamos. Ahora yo creo que pusieron esos puentes, ahora esas cosas en las camionetas para que ya no se pudiera, ¿verdad? O algo, yo no sé, porque ya no se puede. Pero antes no había nada ahí. Entonces era muy fácil poder intercambiar y así fuimos. Todo el lunes en la madrugada, de la noche, todo martes, todo el día, todo el martes, hasta las medianoche. Agarramos un hotel, 6 horas, al día siguiente de 12 a 6, a las 6 nos levantábamos y todo el día miércoles hasta las 5 de la tarde llegábamos al hotel para poder empezar a las 7 el servicio de la conferencia misionera. Yo nomás pienso en eso ahora y digo, ni de loco, olvídalo, un boleto de avión, pero en ese tiempo, no,
Cuando sabían que era cinta negra en taekwondo, oye, ¿puedes hacer una exhibición para los jóvenes? Y ahí me tenías brincando, rompiendo tablas esa misma noche, esa misma tarde. Brincando y haciendo cosas así. Eso se hace cuando eres joven. Amén. ¿Cuántos dicen, ni de loco hoy en día puedo hacer lo que yo hacía a los 20? No, ni de chiste, ni de chiste. Ahora, pero entendamos algo. Entendamos algo que creo que se ha perdido de enseñar a nuestros jóvenes. Y como jóvenes espirituales, si te estás ubicando y dices, yo creo que estoy en la juventud espiritual, debemos usar, escuchen bien, Dios da fuerza al joven ¿para qué? Llevar la carga de los débiles. Y cuando no enseñamos que esa fuerza a nuestros jóvenes, nuestros hijos, que esa fuerza no es para ellos, no es para presumir, no es para que ellos hagan cosas para sí mismos, sino que es para servir, es para ayudar en la casa, es para usar esa fuerza para poder cargar a los débiles y ayudar y servir, entonces no canalizan bien el poder y lo usan para mal. Deben usar esa fuerza para llevar a cargo, canalizar bien esa fuerza para algo constructivo. Ojo, el peligro de olvidar de dónde viene nuestra fuerza es un problema, porque entonces caemos en autodependencia y eso es súper característico de nuestra era de la Odisea. Desde 1900 hasta el rapto de Cristo estamos en la era de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice la iglesia laodicense? ¿Cómo son los cristianos modernos de hoy? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Vamos a cambiarlo un poquito para hablar de la fuerza. Yo soy fuerte y me he fortalecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, débil, pobre, ciego y desnudo. Nos olvidamos de dónde viene nuestra fuerza. Por eso Dios, desde con Israel, cuando era un joven, Israel nació cuando salió de Egipto. Dice, cuando llegues a la tierra prometida y digas en tu corazón, Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Aún papás, yo en todo mi ministerio he escuchado, cuando es que mi esfuerzo, por eso podemos tener, y quieren gobernar en su casa, pero ni entendiendo, no es tu poder, ni es tu fuerza, Dios te da la fuerza para hacer riquezas. Dios te da la chamba, Dios te da el trabajo. Es tan fácil poner nuestros ojos en circunstancias y pensar, yo hice que estuviéramos aquí, pero tarde que temprano nos vamos a topar con la realidad y nos vamos a cansar cuando creemos que nosotros somos la fuente del poder. Nos vamos a cansar, nos vamos a flaquear, nos vamos a fatigar y vamos a caer. Por eso el joven sí es fuerte, pero pierde rápidamente su fuerza porque cree que es su fuente de fuerza. Y por eso dice Isaías 40, famosísimo, los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan. Es increíble. Tienen tanta fuerza, pero qué rápido se fatigan y se cansan. ¿No es cierto? Mi papá a los 60 años, cuando íbamos al Saucillo, que es un centro de campamento, él duraba más trabajando que los jóvenes, que una cuarta de su edad. ¿Cómo es posible? Tienen más fuerza, pero se cansan. Se cansan los jóvenes de volada. ¿Y qué necesitan hacer? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, y ese es el problema, no son pacientes los jóvenes, ¿verdad? No son muy, estamos dando un testimonio de eso, ¿no, Soco? De esperar a Jehová. Y entonces tendrás nuevas fuerzas. Tenemos que aprender a esperar. ¿Qué van a hacer? Van a levantar alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Noten que dice, porque se cansa, entonces ya no hagas nada. Siéntate y recupera. No. Si esperas en Dios, vas a seguir
corriendo, vas a seguir caminando, y como creyente, nunca el reposo es de que ya no hago nada, sigues caminando, sigues corriendo, pero corres de una manera que no te cansa. Sigues ministrando y sirviendo, pero de una forma que no te cansa. El que se cansa es porque no es maduro. El maduro aprende a usar, a correr y no cansarse. El joven tiene que aprenderlo. Batalla en este concepto. ¿De dónde viene la fuerza? Hebreos 11 nos dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Por la fe viene la fuerza. ¿Y qué es la fe, hermanos? Lo hemos visto en Casas de Amistad y lo he mencionado aquí desde el púlpito. La fe es oír la palabra y obedecer. Eso es lo que te da fuerza. El pastor Alan lo diría de esta manera: el Espíritu de Dios responde a la palabra de Dios y te da poder o fuerza acumulativa a través del tiempo. Eso se llama santificación. Toma tiempo y te va dando fuerza porque estás en la palabra y respondes a la palabra. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la mía, no la tuya, en su fuerza. ¿Cómo? Vistiéndote de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. De ahí viene la fuerza. Viene por poner la armadura de Dios, viene por estar en la palabra de Dios y por orar, tener esa comunión con Dios. De ahí viene la fuerza. ¿Y qué es fe? Oír la palabra y hacerla. Los jóvenes tienen fuerza, pero no se compara con el poder sobrenatural que Dios ofrece. Así que jóvenes espirituales, jóvenes físicos, jóvenes espirituales, busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 12 dice, bástate mi gracia porque mi poder, Dios hablando a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es que me siento débil, perfecto, excelente posición para que el poder de Dios repose sobre ti. Por eso dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Hermanos, no importa en qué situación alrededor esté ahorita, Pablo diría, gózate en esta situación. Estas circunstancias son favorables. ¿Para qué? Para que aprendas a reposar en el poder de Dios, para que el poder de Dios repose en ti. Qué excelente oportunidad tenemos para, como creyentes, como hijos de Dios, mostrar que tengo fuerza de Dios, no en mí. En el poder de Dios, no en mí. Porque en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todo tipo de pruebas, cuando soy débil es cuando voy a depender más de Dios y voy a ser más fuerte. No escuché un amén ahí, pero lo voy a tomar tu silencio como un amén. 1 Juan 2:14, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Un buen joven en Cristo permanece en la palabra. Los jóvenes permanecen en la palabra. Es así, si quieres ser un buen joven espiritualmente, necesitas ser poderoso en Él y permanecer en la palabra. Proverbios 1:4. ¿Por qué es importante permanecer en la palabra? Dice, porque la Biblia es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra de Dios es lo que da estas cualidades, inteligencia y cordura. Los jóvenes empiezan a adquirir conocimiento y ejercer su razonamiento, pero luego el problema es que quieren saberlo todo y no tienen la experiencia como para entender cómo funciona la física. Entonces van manejando y haciendo tonterías porque no pueden calcular a largo plazo las consecuencias. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal no se desarrolla por completo hasta los 25, 29 años. Entonces es un problema del cerebro, que todo joven tiene ese problema. Hasta llegar a los 25, 29 años no está desarrollado. Entonces no pueden calcular, por eso no les da permiso a ellos tomar decisiones importantes sin consultar. ¿Por qué?
Porque necesitas discernimiento. Y discernimiento no es solo conocimiento. Ellos tienen conocimiento, pero no tienen experiencia. Y conocimiento sin experiencia, no hay entendimiento. Tú puedes conocer y ser inteligente y no ser entendido. Porque entendimiento es cuando el conocimiento tiene experiencia. Y cuando empiezas a desarrollar entendimiento, vas desarrollando la sabiduría. Que saben, esto no conviene. Esto no. Y a veces se toman decisiones espiritualmente, tomamos decisiones sin discernir espiritualmente a largo plazo. Y pienso que está bien esta decisión. Y no entiendo todas las consecuencias que conlleva esa decisión en las vidas de otras personas. Y el joven espiritual tiene que entender, no estás solo. Eres parte de una familia. Y hay inconversos que te están viendo y afectas a ellos llegar a Cristo o no con tus decisiones. Y luego hay cristianos, niños débiles que te están viendo y tú tienes razonado por qué o no haces cierta cosa, pero ellos no tienen ese razonamiento, nada más te van a mintar y le van a echar a perder. Y dice Dios que nosotros somos los que hacemos que pequen. Entonces necesitamos discernimiento. Y eso viene por poner en práctica la palabra. Saber cómo procesar el conocimiento. El conocimiento no importa solo. Es procesar el conocimiento en la aplicación. Y por eso las religiones falsas, que en la Biblia se llaman rameras. La ramera física es un cuadro de doctrinas falsas. Y la ramera, ¿a quién busca? ¿A quién busca la ramera? A los simples, que es un sinónimo de jóvenes. Busquen a jóvenes que tienen conocimiento, pero no entendimiento. Esos son el target perfecto para las prostitutas religiosas. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. A un joven falto de entendimiento. Puede ser inteligente, puede ser que tenga conocimiento, pero no entendimiento. Si eres joven espiritual, necesitas aprender la palabra de Dios. Por eso el discipulado 2 los miércoles es importante. El discipulado 1 es importante porque te da el fundamento de la fe y todas las doctrinas más importantes de por qué hacemos y cómo ser un cristiano. Pero el discipulado 2 desarrolla tu carácter, porque no es suficiente conocer, tienes que comportarte, como dijo el pastor Alan hoy, que tu integridad viene cuando tu conversación, tu video y tu audio checan. Cuando tu conversación labial está de acuerdo con tu conversación de vida. Tu comportamiento es igual a lo que conoces de la palabra. Entonces necesitamos aprender la palabra de Dios. El discipulado de Dios es para enseñarnos las cualidades de carácter de un hombre o mujer de Dios. Las cualidades espirituales de un hombre y mujer de Dios. Cómo estudiar la palabra por nuestra propia cuenta. Cómo llevar nuestra familia, matrimonio, noviazgo, divorcio, recasamiento, de acuerdo a la palabra. La filosofía bíblica del discipulado y las doctrinas ahora un poco más avanzadas y profundas. Los misterios, que somos mayordomos y no sabemos ni cuáles son los 7 misterios de Dios. Necesitamos aprender la palabra, pero sobre todo permanecer. ¿Qué dicen los jóvenes? Dice, la palabra de Dios permanece en ellos. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, son salvos, si, palabra de condición, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No todos son discípulos. Un niño en Cristo no es un discípulo. Empieza el discipulado, pero los discípulos son los que permanecen en la palabra y van a conocer la verdad. Y eso hace que sean libres. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto. Y noten, ¿qué hace un pámpano? ¿Qué hace un discípulo? Lleva fruto. Todo se trata de fruto. Interno, fruto del Espíritu. Externo, evangelismo.
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es permanecer? Es no apartarse. Es persistir, es habitar, es retener. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No, bueno, eso está bien, pero yo tengo mi propia manera de pensar, mi opinión. No. Retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Eso es permanecer en la palabra y que la palabra permanece en ti. Para que también pueda exhortar, retienes para exhortar, recibes y retienes en tu vida para poder tú discipular a alguien con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aunque los jóvenes empiezan a participar, a desarrollar su liderazgo, no es tiempo para ser líderes porque son novatos, sino es aprender a ser líderes de ejemplo, no recibir posición. Primero tienes que pasar tu quinto nivel para recibir la posición. Y por último, tercer punto, y eso es que los jóvenes prevalecen sobre el enemigo. Dice 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Eso es lo que Dios quiere ver en tu juventud, que desarrolles el poder de Dios. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Que estés en la palabra y permanezcas y retengas la palabra. Y habéis vencido al maligno. Los jóvenes prevalecen sobre el enemigo. Ahora quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Porque hablo de niñez, juventud, madurez. Y dice, pero yo llevo mucho tiempo, conozco la palabra, he sido enseñado a otros. No importa, ¿no conocen a adultos maduros que se porten como niños a veces? ¿Sí o no? Si aún físicamente tú dices, oye, deja de ser perrinche, estás haciendo un perrinche como un niño. ¿Cuánto más espiritualmente podemos nosotros hacer eso? En donde estamos aquí y por algunas actitudes nos cambiamos de silla y nos estamos comportando como niños. Pues igual jóvenes, ¿qué se caracteriza más los jóvenes? Cambio de humor. Pero ¿qué es lo que más temor tenemos como padres cuando llegan nuestros hijos a la juventud? Rebeldía. Entonces, si yo soy hijo de Dios y me rebelo, entonces yo estoy mostrando que yo soy un joven, puedo ser maduro y todo eso, pero si me rebelo contra mi autoridad. Estaba escuchando a un pastor decir algo en esta semana y me encantó. Dice, la iglesia está lleno de hijos que yo no entiendo cómo puedes llamar a Dios tu Padre si no te dejas ser pastoreado por Dios. Dice, sí saben ustedes que Kanye West, según había llegado a ser cristiano, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Saben ustedes que él ya abandonó el cristianismo? ¿Por qué? Porque dice, cuando yo pedí que me ayudara a liberarme de la adicción, de la pornografía, él hizo algo que nadie más pudo, solo Dios, y dio la gloria a Dios por eso. Pero luego dice, pero luego yo pregunté por Kim para que regresara a mí y Dios no me dio lo que yo le pedí. Solo un joven piensa así. Solo un niño piensa así, de que eso es un berrinche, eso ya no es fe, porque fe es decir, Dios, yo te pido algo, pero también debemos de siempre incluir lo que hizo Cristo, y eso es decir, más no se haga mi voluntad, sino lo que tú que sabes lo que es mejor para mí, que se haga lo que tú quieras. Pero si tú no estás dispuesto a que tu padre te diga que no, y te vas a enojar si no te da lo que tú quieres y lo que tú le pides, si él no tiene permiso para ser padre y corregirte, disciplinarte, o para rechazar lo que tú estás pidiendo, entonces no lo puedes llamar padre. Igual, hermanos, no me digas pastor, ¿okay? No me llames pastor por la posición si yo no tengo permiso para pastorearte. ¿Qué hace un pastor? Dice, no, por ahí no, es por acá. Si yo no tengo el derecho de corregir y pastorearte, no me digas pastor. Porque eso se llama hipocresía y es mentira.
Y ese es el problema del joven. El joven adolece, por eso es adolescencia. Pero yo siempre dije a mis hijos, solo porque tienes 16, solo porque eres un adolescente, solo porque eres un joven, no te da excusa para rebelarte. La rebelión no es una edad. La rebelión no es un problema de hormonas. Y padres, tenemos que dejar de dar excusas a que los jóvenes, es que es un joven, ¿qué esperas? No. Un joven no tiene por qué hacer berrinches y rebelarse a la autoridad. Nunca. Eso es una decisión de corazón. La edad no te da más de eso. Te voy a decir lo que da eso. Reglas, dice Josh McDowell. Reglas sin una relación, conduce a la rebelión. Y cuando siempre estás diciendo, porque yo soy tu padre y por eso no lo vas a hacer. Y no explicas por qué, no le enseñas, no le explicas, no le desarrollas la mente de Cristo para que piense como Cristo y por qué Dios dice en su palabra tal cosa, sino que nada más no, y que sí, y que no, y todo. Reglas sin pasar, ¿qué está pasando en tu vida? No, pues imagínate, y mostrar esa relación, tomar el tiempo, amar, pastorear su corazón, no solo su conducta, su corazón, porque no siempre lo vas a tener contigo. Y si no aprendes a instalar la palabra de Dios en su corazón, por más que tú conduces su conducta en la dirección correcta, siempre vas a escoger mal. Tarde que temprano va a desviarse. Tenemos que crear la relación, pero no soy su amigo, soy su padre, soy su discipulador. Soy su maestro. Ahora es un poco diferente la dinámica en una iglesia, yo lo entiendo, pero hermano, el problema es el mismo. Si yo, solo porque soy joven y tengo mi opinión, si el pastor no tiene el derecho de pastorear, corregir, dirigirme, entonces no es mi pastor. No le diga, dile a Dios, consultor. Llámalo consultor, no lo llames padre. No lo llames Señor porque no lo eres, no lo es. Dios tiene que tener el derecho de decir sí o no de acuerdo a su sabiduría, y tú confiar que aunque no lo entiendes y aunque te cale, lo aceptes. Porque si no, no vas a ganar. El diablo se quiere pintar como tu mejor amigo y alimenta tu orgullo porque es orgulloso él. Por orgullo, dice Ezequiel, era por su soberbia que fue tirado del cielo, echado fuera. Y él es su pecado favorito. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro, y para eso es el quinto nivel, es para poder, en una prueba, para prevalecer sobre el enemigo. Pero, padres, a tus hijos no les importa cuánto sepas hasta que sepan cuánto te importa. Y por eso el quinto nivel es una reevaluación y separación para una consagración total. Tienes que adelantarlo, creo. La clave para pasar tu prueba y prevalecer sobre el enemigo es la humildad, porque vas a tener un choque con tu autoridad. Un choque, los hijos tienen aquí un choque con su mamá y papá y tiene que ver con el orgullo. Y espiritualmente vas a tener un choque con tu autoridad sobre una o tres áreas. Tu familia, tu propio orgullo, no quieres recibir corrección, no quieres que nadie te diga que estás mal cuando tú dices que estás bien. Y en cuanto a dinero, posesiones, porque pues, es tan fácil de amar. El problema no son las posesiones, es nuestro amor por ellas. Entonces la clave para pasar esa prueba es la humildad, es lo único que te va a salvar. Y por eso Dios dice en 1 Pedro 5, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? ¿Qué le dice a los jóvenes? ¿Qué debe ser su vestidura principal? Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios trabaja en contra de los soberbios.
y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué enfatiza el someterse? Porque humildad es lo único que nos salva cuando nos atontamos en las pruebas. Cuando pasamos con un choque, es que papá no entiende. No, es que mi papá está bien cerrado, mi mamá. Siempre va a estar. Cuando se atontan con sus papás, que nosotros de adultos le hacemos lo mismo en la iglesia y el ministerio, porque somos jóvenes espirituales. Y cuando nos atontamos, lo único que nos salva es la humildad. Me voy a someter a mi autoridad, aunque no lo entienda, aunque se me hace injusto, me someto, me callo, porque tampoco sumisión es, bueno, lo que tú digas, pero empiezas a decir todo, tú, eso no. El diablo es el rey del orgullo y el rey de la rebeldía, el padre de mentira, solo quiere destruirnos, y la única forma de resistir al diablo es sometiéndonos en humildad a Dios y a nuestra autoridad, a nuestros líderes. Y déjame decirte eso, solo hay 2 calificaciones, aprobado, reprobado. Viene una prueba, viene una situación, o pasas o repruebas, no hay otra. Ahora, no decir si repruebas, ya estás fuera y te botamos, no. O sea, vas a tener otra oportunidad, pero en ese hay que reconocer, en esa prueba, fallé. Si no vences, te vence. Y precisamente por esta humildad versus envanecimiento es tan grande. No se pone a un joven espiritual en posición de liderazgo, porque en 1 Timoteo 3:6 dice que un neófito tiene el problema de que se envanece. Y cuando se envanece, cae en la condenación del diablo. Y por eso necesita tener un buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. En resumen, de los 3 puntos, no sé si hoy te vas identificando en el ministerio, en lo espiritual. Tal vez yo soy un joven. Los jóvenes se deben dedicar a desarrollar el poder de Dios, de permanecer en la palabra para desarrollar entendimiento y sabiduría y prevalecer sobre el enemigo. ¿Cómo vas a vencer el enemigo? Con humildad. Y por eso Pablo dice en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué? Fuerzas. ¿Para qué quieres poder? ¿Para qué quieres la fuerza de Dios? ¿Para ser fuerte? No, la fuerza es para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, todos oyesen. Y así fui librado de la boca del león. ¿Estás bajo ataque del diablo? La mejor forma de poder librarte de la boca del león es predicando el evangelio a los perdidos. ¿Para qué quieres fuerzas de Dios si no es para predicar? No tiene chiste. Eres como los fisiculturistas que tienen mucho volumen y no tienen fuerza. Pero se ven impresionantes, pero no tienen fuerza. Los de CrossFit son mucho más flacos y tienen mucho más fuerza que los fisiculturistas. Cuando te apegas a Jesús, te dará fuerzas. ¿Para qué? Para permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para predicar la palabra a otros. Y eso hace que venzas al enemigo. Enfócate en los primeros 2. Poder de Dios y permanecer en su palabra. Y Él casi de manera automática te va a ayudar a prevalecer sobre el enemigo. Algunos de los hombres más grandes de la iglesia cristiana se consagraron a Dios de jóvenes. John Wesley. Él fundó el Club Santo en Oxford, la Universidad de Oxford, en la universidad. Martin Luther tuvo 27 años cuando descubrió Romanos 1. 27 años cuando él pegó todo eso en la puerta de la iglesia católica. John Calvin tenía 24 años cuando empezó a predicar en Ginebra. George Whitefield, 21 años de edad, fue evangelista en el Reino Unido. Jeremy Taylor, a los 18 años, predicó y asombró a todos. Dwight Moody, a los 20 años, se convirtió en un evangelista que se mudó a Estados Unidos y de los más grandes que ha habido. A los 20 años. Hudson Taylor, a los 21, es cuando empezó su vida como misionero en China. Ellos y muchos otros se dedicaron con fervor a servir a Dios
Desde su juventud, padres, enseña a tus hijos a servir desde que son niños y jóvenes. Y nosotros, que tal vez somos jóvenes espirituales, vamos a entrarle. ¿Cuántos jóvenes espirituales hoy dicen, me voy a dedicar a servir a Dios, ya no esperar más? Los jóvenes físicos no son el futuro, son el presente. Pero padres, exígeles ahora vivir para Dios y servirle. No los dejen a que ellos lo decidan cuando ni siquiera han desarrollado su cerebro por completo. Ellos no pueden medir consecuencias de las eternas. Si nada más piensan en el ahora y el hoy, cómo se sienten. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos caído en esas tonterías también? Las plantas, un huerto, un jardín, no crece bien solo. Si nunca haces nada con un jardín, se va a ver feo, van a salir las cizañas, las hierbas y va a ser feo. No se deja a la deriva. Jóvenes espirituales, estás apegado a Jesús, estás adquiriendo la sabiduría y entendimiento. Para eso tenemos el discipulado 1 y discipulado 2. Pero te estás sometiendo, te estás humillando, te dejas corregir o te pones a la defensiva. Sirve con solidaridad, participa en el ministerio y vamos a pasar bien esta juventud sin rebelión. Pide a Dios el corazón contrito y humilde para servirle y servir en colaboración con nuestros líderes, pastores y con nosotros mismos. Esa es una buena familia y Harvest, la cosecha Harvest es una buena familia. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Ayúdanos a dejar la niñez y entrar a la juventud. Ayuda a que más personas participen y le entren para servir aquí en la clase. Ayúdanos a participar más, usar esa fuerza y ese deseo, la fuerza espiritual, pero tu poder, de prevalecer en la palabra, de permanecer en la palabra y prevalecer sobre el enemigo con humildad sirviéndote. Ayúdanos a disponer de nosotros para ser esos siervos fieles. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, ojalá que no haya cortado Gloria todavía esta parte del mensaje, pero se me olvidó decir, hay que pensar en futuro, ¿verdad? El problema de la juventud es que no se piensa a largo plazo, pero en agosto Jenny se va a vivir a México otra vez. Y eso va a dejar un hueco. Hoy, cuando a ella le toca cantar allá, pues tenemos videos para cantar y qué bueno, podemos usar esa tecnología, pero si tú sabes tocar algún instrumento o cantar, debes desde ahorita empezar a ser parte del equipo alabanza para que pueda continuar aún sin la presencia de ella. O las presentaciones, o ayudarnos con las cámaras y las grabaciones. O si no, pues perdemos todo eso, ya no grabamos nada, ya no tenemos nada, ya no hacemos nada, está bien, pero si queremos como clase entrar a esta juventud, necesitamos más participación, que más de ustedes digan en qué puedo ayudar, entréname y ser fiel y constante para estar presente, para ayudar en esas cosas, ¿vale? Se los dejo en su corazón como carga. Deja que Dios empiece a cambiar para que sean más participantes. Pero no participar 1 o 2 veces, ok, ya me cansé, que alguien más lo agarre. No, es un compromiso de decir, voy a participar y hacer mi parte siempre.